¿Qué tal, clase? Muy buenos días. Bienvenidos a esta lección sobre el presente perfecto simple. Este es un tiempo verbal que nos corresponde estudiar en esta unidad, que es la unidad 3 en el nivel de B1. Y realmente no es un tema tan complicado. De hecho, es un tiempo muy bonito. Y hay alumnos a los que se les complica de repente los tiempos perfectos, pero realmente solo hay que estudiar o hay que entender de qué se trata y para qué sirve. Si bien en el español de México no lo usamos tanto, en el de España sí se usa un poco más. Sin embargo, sí estamos familiarizados con este tiempo. Déjenme les explico de qué se trata el presente perfecto, el tiempo presente perfecto. Este se refiere a una acción o a un estado. Acuérdense que un verbo puede ser una acción o un estado, que si bien pudo haber ocurrido en el pasado, en un tiempo indefinido, también puede haber ocurrido en el pasado y continúa ocurriendo en el presente. Normalmente vamos a usar este tiempo para describir una experiencia o para describir también un cambio que existió del pasado al presente. En este tiempo no es tan importante realmente cuándo sucedió algo. Lo que de verdad importa es qué fue lo que sucedió, ¿sí? La experiencia, lo que conocimos, lo que comimos, lo que vivimos. Eso es lo que importa, ¿sí? Entonces, si bien no se habla propiamente del presente, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama presente perfecto? Bueno, se llama presente perfecto porque fue algo que sucedió en el pasado, pero que es muy relevante en el presente. Vamos a ver cómo se usa este tiempo. Y tiene básicamente 4 usos. Para algo que sucedió en un tiempo indefinido en el pasado, ¿sí? En el ejemplo tenemos, we have worked a lot. Hemos trabajado mucho. Para algo que sucedió en el pasado y que tiene un resultado en el presente. Carlos has washed his car and now he's ready to pick up his mother-in-law from the airport. Something that started in the past and continues in the present. Algo que empezó en el pasado y continúa en el presente. Es básicamente lo mismo. Mom has worked in the same gym since 2007, ¿sí? O 2007. ¿Sí? Entonces, mamá ha trabajado en el mismo gimnasio desde el 2007. Y el cuarto uso es para experiencias y cosas que hemos o no hemos hecho en nuestras vidas. Aquí en este ejemplo tenemos las dos, el haber hecho algo y el no haberlo hecho. Tom has played chess, but he has never played a video game. ¿Sí? Tom ha jugado ajedrez, pero él nunca ha jugado un videojuego. Muy bien. Ya que entendemos cuáles son estos 4 usos distintos del presente perfecto, vamos a ver cómo se construye, cuál es la fórmula. Y realmente no es tan complicado. Esta fórmula, este tiempo se forma, o la fórmula para este tiempo es utilizando el auxiliar have o has, si es tercera persona. Acuérdense que en el caso del have, normalmente, o lo que hemos aprendido es que significa tener, ¿verdad? Yo tengo, I have, you have, he has, she has, ¿no? Significa tener, es propiedad, es pertenencia de algo, es posesión de algo. Sin embargo, el verbo tener también puede ser auxiliar haber. ¿Cuál es el auxiliar haber? Voy a escribirlo aquí en el documento. Vamos a conjugarlo. I have, you have. Y para las terceras personas del singular va a ser has. She has, he has, it has. Y después volvemos con have. We have, you all have, they have. Como nos damos cuenta, solamente en las terceras personas del singular tenemos has, ¿sí? Así es como funciona. En el caso del presente simple, ¿no? Pero esto no solamente es tener, no es yo tengo, o tú tienes, o él tiene. Cuando es verbo tener,
Significa yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, ello tiene, nosotros tenemos. Pero esto también significa auxiliar, haber. Entonces, I have también puede significar yo he, you have es tú has, she has es ella ha, y así continuamos. He has sería él, ha, it has sería ello, porque hacemos referencia a algún objeto o algún animal, no a una persona. Ello ha, we have, nosotros hemos, you'll have, ustedes han, y they have, ellos o ellas, ¿verdad? Han. Entonces, este es auxiliar haber. Yo he, tú has, ella ha, él ha, ello ha. No es yo tengo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el verbo have puede ser tener o puede ser auxiliar. A ver. Entonces, cuando hablamos de la construcción del presente perfecto simple, necesitamos utilizar el have, pero como auxiliar haber, no como verbo tener. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma el presente perfecto? Con el auxiliar haber, have, para yo, para tú y para nosotros, ustedes y ellos, y has, para las terceras personas del singular, él, ella y ello. Y además de eso, necesitamos el pasado participio. ¿Qué es el pasado participio? Es cuando el verbo, en español, cuando el verbo termina en to, so, cho, ado, ido. ¿Sí? En inglés tenemos que observar si nuestro verbo principal va a ser un verbo regular o un verbo irregular. En el caso de los verbos regulares, se le agrega únicamente la terminación o el sufijo ed. En el caso de que termine en e, nada más se le agrega la d. ¿Sí? Al verbo, por ejemplo, en el caso de walk, que significa caminar, vamos a agregarle ed y ya significa, ya pasó nuestro verbo regular caminar, ya pasó a pasado simple, pero también pasó a pasado participio. Eso sucede con todos los verbos regulares. Entonces aquí dice, caminé, caminamos, caminó, caminaste, pero también dice caminado, que ese es el que nos interesa, el que termina en ado, en ido, en to, o en so, o en cho. ¿Sí? Ese es el pasado participio y es el que necesitamos para formar el presente perfecto simple. ¿Sí? Ahora, si es un verbo regular, lo único que tenemos que hacer es agregarle ed o d. Si no es un verbo regular, necesitamos estudiar nuestra lista de verbos irregulares y ahí poder ver cómo se escribe porque no hay regla. Como son verbos irregulares, no existen reglas, por lo tanto cambian o a veces ni siquiera cambian o a veces nada más cambia la pura pronunciación. ¿Sale? En pasado participio. ¿Cuáles son algunos de esos verbos irregulares? Por ejemplo, el verbo hacer, ya sabemos que es do, pero en pasado participio es done. ¿Sí? El verbo decir es say, pero el pasado es said, ¿no? El verbo ir es go, pero el pasado participio es gone. Igual, know es saber o conocer. Known es conocido, ¿no? Y así, y así, y así. Thought, felt, eaten, ¿no? Comido. Por ejemplo, para el caso de eat, eaten sería el pasado participio. Feel, felt. Sentir, sentido, ¿no? Lo sintió. O think, pensar, pensado. ¿Vale? Entonces tenemos que observar si nuestro verbo es regular o irregular. Y para eso es importante y es bastante útil que tengamos una lista con nuestros verbos irregulares. Muy bien, ya que sabemos cómo se construye, vamos a ver algunas reglas.
La primera dice que en estos ejemplos que vamos a ver, muestran cómo puede describir el presente perfecto algo que ocurrió o un estado de las cosas no especificadas en un tiempo en el pasado. I have walked on this path before. ¿Sí? We have eaten the lasagna here. Hemos caminado en este sendero antes o hemos comido la lasaña aquí. ¿Sí? Son cosas que estamos describiendo algo que sucedió en el pasado. ¿Sí? Pero no estamos diciendo cuándo sucedió. Si ustedes se dan cuenta en esos ejemplos, no dice realmente cuándo fue que sucedió. ¿Qué es lo importante? Que hemos caminado en ese sendero. ¿Y qué es lo importante acá? Que hemos comido la lasaña aquí. Ni siquiera es importante mencionar cuándo fue. Lo importante es recordar acerca del presente perfecto, es que puedes usarlo para ser específico de cuándo sucedió algo. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos y uno de ellos, el segundo, obviamente está incorrecto. I have put away all the laundry. ¿Sí? Yo he sacado todo el lavado, toda la lavandería, toda la ropa que se lavó. ¿Sí? Y en esta, this morning. No necesitamos especificar cuándo sucedió eso en el presente perfecto. Lo importante es qué fue lo que hicimos, no cuándo lo hicimos. Ahora, si queremos ser específicos en relación a cuánto tiempo estuvo ocurriendo eso, entonces sí debemos de poner desde cuándo. ¿Sí? Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, dice, you can use the present perfect to talk about the duration of something that started in the past is still happening. She has had the chickenpox since Tuesday. Ella ha tenido la varicela desde el martes. Sí es importante aquí enfatizar desde cuándo ha tenido esta enfermedad, ¿no? Aunque lo importante sigue siendo que ha tenido algo, en este caso una enfermedad. En el caso de las enfermedades, yo creo que estaremos de acuerdo en que sí es importante. Bueno, ¿desde cuándo tiene temperatura? ¿Desde cuándo tiene tos? ¿No? Para algunas cuestiones sí es importante saber desde cuándo. ¿Sí? Hay tres formas en las que podemos hablar sobre el presente perfecto, como en la mayoría de los tiempos verbales. La primera sería la forma positiva. La fórmula para el presente perfecto en su forma positiva sería el sujeto, en este caso es un pronombre personal yo, más el have o has, que es el auxiliar have, haber, más el verbo principal en pasado participio y el complemento. En este caso, es importante que notemos que aquí hay un apóstrofe y luego está la palabra ¿sí? Está contraído. Aquí lo que sucede es que está contraído el pronombre con el verbo auxiliar have. ¿Sí? Yo he. Entonces, cuando lo veamos así, I've, lo que significa es que está contraído, pero sigue funcionando igual. Y esta forma de, este estilo o esta moda de contraer las palabras en inglés es muy, muy usual, especialmente cuando hablamos. No tanto cuando escribimos, pero sí cuando hablamos, ¿no? ¿Y cómo se pronuncia? En lugar de decir I have studied French, tendríamos que decir I've studied French. ¿Sí? Cuando ustedes lo vean así, contraído, es el have, ¿correcto? Y aquí lo que dice es yo he estudiado francés. ¿Dice cuándo? No, no dice cuándo. No importa cuándo. Lo que importa es que he estudiado francés. Para eso sirve el presente perfecto. Para hablar sobre experiencias, sobre conocimientos, cosas que hemos hecho o que no hemos hecho. ¿Y qué se necesita? Se necesita el auxiliar have o has más nuestro verbo principal en pasado participio. Eso es todo. Ahora, ¿cómo podemos pasarlo a la forma negativa? Muy bien. Lo que vamos a hacer es escribir primero el sujeto y después el have o have más la palabra not. Esta palabra not la podemos también contraer con el have o con el has. ¿Sí? Puede ser que escribamos haven't o hasn't. ¿Sí? Más el verbo principal en pasado participio. Eso no cambia y el complemento. En el ejemplo dice, we haven't gone to Paris.
nosotros no hemos ido a París. We haven't gone to Paris. No hemos ido a París. Esa es la forma negativa. Y para la forma interrogativa, vamos a escribir primero el have o el has, a menos que haya una question word, como what, o como why, o como where, o como when. Ustedes saben que las question words, entonces, pues tienen una prioridad en el caso de las preguntas y van a escribirse primero, si es que se necesita y si es que la lleva. Pero si no la lleva, pues vamos a escribir primero el have, el auxiliar have o has, más el sujeto, más el verbo principal en pasado participio, el complemento y al final, pues el question mark, que es este símbolo de interrogación. Recuerden que en inglés solamente se lleva al final. Have you read War and Peace? ¿Has leído La Guerra y la Paz? Have you read War and Peace? Y aquí se dan cuenta, está el you en medio. Entonces quiere decir que se puede separar el auxiliar haber y el verbo en pasado participio. En el caso de las preguntas, vamos a poner el sujeto en medio del auxiliar have y del verbo principal en pasado participio. Have you read War and Peace? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a practicar qué tanto hemos aprendido. Lo bueno de este video es que ustedes pueden pausarlo, regresarlo, volverlo a ver las veces que quieran. Vamos a trabajar en estos 10 ejemplos y les voy a dejar otro video en el cual pueden investigar o pueden saber o tener más conocimiento acerca de este bonito tiempo. En el primero dice yo y luego vemos entre paréntesis la palabra not y luego la palabra work o el verbo work. Después vemos un gap o una línea, ¿sí? Un espacio para llenar y después la palabra today, que significa hoy. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues en esta línea tenemos que escribir la forma correcta para que quede en presente perfecto simple. ¿Qué tenemos que observar? Que esta oración es negativa, primero que nada. ¿Cómo sabemos que es negativa? Porque tiene la palabra not. ¿Cuál es la fórmula para la forma negativa? Bueno, primero vamos a escribir el sujeto, recuérdense, que sería I, y después vamos a escribir el have o el has más el not. No importa que aquí esté al revés. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que escribir cuál forma de have se usa para yo. ¿Se usa have o has? Se usa have, ¿verdad? Y después podemos escribir el not. Y después el verbo en pasado participio. En este caso, work es un verbo regular. Y entonces, esto es lo que va a quedar bajo la línea. Perdón, sobre la línea. I have not worked today. Esto podemos contraerlo. Simplemente le quitamos este espacio, quitamos la O, ponemos una apóstrofe y ya tenemos I haven't worked today. I haven't worked today. Yo no he trabajado hoy. ¿Vale? Entonces no nos dejemos engañar por lo que viene dentro de paréntesis, porque ya sabemos cuál es la fórmula. Esta, la número 2, es una pregunta, o es una negación, o es una oración afirmativa. Es una oración afirmativa. ¿Cuál es la fórmula? Sujeto, verbo auxiliar, have, después nuestro verbo principal en pasado participio. Entonces aquí sería we. Para we, ¿cuál usamos? Has o have? Have. We have. Y el verbo buy, que es comprar, es un verbo irregular. Por lo tanto, no podemos escribir esto. Tenemos que buscar nuestra lista o el diccionario para ver cómo se escribe. En este caso es bought. We have bought a new lamp. Hemos comprado una nueva lámpara. En la siguiente oración vemos que es una oración positiva, entonces, perdón, negativa porque tenemos la palabra not.
¿Cuál es la fórmula para las negativas? Sujeto más have o has más la palabra not más el verbo principal en pasado participio. Aquí entonces lo que debe decir es we haven't o have not, como ustedes gusten. We haven't planned. Ese es un verbo regular. ¿Y por qué le agregué una N? Bueno, eso se debe a la regla del consonante vocal consonante. Nuestro verbo es así y vemos que donde está el estrés, la última sílaba, de hecho es una sola sílaba. Las últimas 3 letras son consonante, vocal, consonante. Cuando así suceda, tenemos que agregar o doblar la última consonante. Y en el caso de los verbos regulares, pues ya sabemos que hay que agregar una E y una D. Entonces es we haven't o we have not planned our holiday yet. En la siguiente, en la 4, es una pregunta. Where be you? Caray. Eso puede ser ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado? Y entonces podemos decir where, que sería una question word. Después, como es pregunta, seguiría have, porque es tú. Where have you? Y estado, en pasado participio, es been o been. Es lo mismo, been. Where have you been? Where have you been? ¿Dónde has estado? He write 5 letters. Él escribe 5 letras, pero necesitamos saber cómo se dice él ha escrito 5 cartas. No eran letras, sino cartas. Él ha escrito 5 cartas. He has written 5 letters. Él ha escrito 5 cartas. La siguiente es negativa. She, ¿cuál usamos para she? Have o has. She has not, ¿verdad? Aunque podemos también podemos juntarlo o contraerlo. Simplemente pegamos las 2 palabras, quitamos la O y escribimos en lugar de la O una apóstrofe. She hasn't seen him for a long time. Ella no lo ha visto a él por un largo tiempo. Luego vemos que en una pregunta el verbo be es nuestro verbo principal y you es el sujeto. Es una pregunta, entonces, ¿cómo iniciamos la pregunta? Con nuestro verbo auxiliar have o has. ¿En el cual usamos para ti, para you? Bueno, pues usamos have, ya lo sabemos. Have you. Y después, pregunta, acuérdense, es verbo auxiliar, sujeto, verbo principal en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de ser? De be, pues es been. Have you been at school? ¿Has estado en la escuela? Luego tenemos una negativa. School not start yet. Yet significa todavía. Y generalmente va al final de la oración. La escuela no empezar todavía. La escuela, ¿qué persona sería? Yo, tú, él, ella, ello. Es ello, ¿verdad? No es una persona, es un artículo, es una cosa. ¿En qué forma usamos de have para las cosas? Has. ¿Cierto? Y después not. Y el verbo start, ¿es regular o irregular? Es regular, ¿cierto? Entonces vamos a escribir school has not started yet. La escuela no ha empezado todavía. Acuérdense que este has not podemos contraerlo. School hasn't started yet. La escuela no ha empezado todavía. La siguiente es fácil. Nos damos cuenta porque el espacio en blanco está al principio y tenemos un question mark al final. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos las preguntas? Con una question word. Pero aquí no hay. Así que de ahí seguimos con un auxiliar.
¿Cuál sería el auxiliar have para él? Has, sujeto he, y el pasado participio de speak es spoken. Es un verbo irregular. Has he spoken to his boss? ¿Ha hablado él con su jefe? Y la última, no, he have not the time yet. No, él ha tener, no, el tiempo todavía. No. Esto entonces es una oración negativa. No, él, que sigue, has, ¿cierto? Para él es has. Y luego, not. Y luego nuestro verbo es have. Ahí nos podemos confundir, porque el verbo es tener. ¿Cómo se dice tener en pasado? Participio, had. Y ya, aquí tenemos has como verbo auxiliar haber y had como verbo principal tener, pero en pasado, participio. Entonces aquí dice, no, él no ha tenido tiempo todavía. No, he has or hasn't had the time yet. Entonces voy a dejarles espero que haya quedado comprendido este tema. Si no, de todas maneras vamos a tener algunos ejercicios. Voy a dejarles un video para que puedan volver a ver otro video distinto a este para que puedan entender mejor ese tema. Y también les voy a dejar un quiz, ¿sí? Con unas 20 preguntas para que pueda quedar más entendido y puedan practicar lo que hemos visto en el día de hoy acerca del tema del presente perfecto simple. Muchas gracias, practiquen y nos vemos en la próxima lección.